Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo con nuevas historias, nuevos capítulos aquí en este 2025. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Claudio Miralles, un hombre que escuchó el llamado de Dios y hoy es una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Queremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Claudio Miralles, un valiente de Jesús. Y hoy vamos a conocer cómo él le dio un sí total al Salvador y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer esta segunda parte de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Claudio, qué placer tenerte nuevamente aquí en Identidad. Gracias por aceptar aquí la invitación. Feliz de tenerte en un nuevo episodio. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Ángela. Estamos bien, gracias a Dios. Estoy expectante para dar la segunda parte, ya que como dicen que las segundas partes son peores que las primeras partes, pero esta segunda parte es mejor porque ya está la mano de Cristo al 100% haciendo la obra. Qué hermoso, Claudio. Así es, ahí nuestros amigos se van a enterar de el milagro completo, porque Dios hace las cosas completas en su tiempo perfecto también, no es antes ni después, sino en el momento justo, preciso, en este caso particular en la vida de Claudio, así que felices de que estés aquí en Identidad. Y bueno, que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Identidad y busquen Claudio Miralles parte 1. Sin embargo, para que te conozcan a quienes recién están allí en la sintonía, cuéntanos dónde vives, a qué te dedicas, tu esposita, cómo se llama. Bien, mi esposa se llama Catherine Cruz. Ella es del sur y vivimos acá en Coquimbo. Llevamos alrededor de 4 años viviendo acá en este sector. Es un sitio muy agradable, vivimos cerca de la playa. Me desempeño en un proyecto de seguridad, lo cual eso me transforma en una persona de confianza para lo que es seguridad ciudadana y carabineros, en un proyecto de volver a restablecer el centro de Coquimbo a lo que era antes, sin tanta delincuencia como hay actualmente. Excelente. Y en la iglesia mencionamos ahí una pincelada en el primer episodio, pero cuéntanos en la iglesia qué área o ministerio les gusta allí apoyar con tu esposita. Aventureros. Igual estamos colaborando con los jóvenes y conquistadores, pero retomamos el club que había estado en pausa, lo retomamos este año y ya hemos visto varios menores que ya han pasado a conquistadores y otros menores que ya llegan a nuestra nueva familia de aventureros. Es Amén. un club súper bonito donde uno ve a los niños crecer y uno también va creciendo espiritualmente. Me encanta que estén allí enfocados en las nuevas generaciones, que también es uno de los pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, poder potenciar, desarrollar allí, ahondar, poder darles la compañía y también con Nuevo Tiempo tienen también los recursos, los materiales también. Y me encanta, Claudia, que junto a tu esposa estén allí apoyando este lindo ministerio, que Dios les entregue allí dones y talentos para seguir avanzando en la misión, sobre todo allí con los peques del hogar. Claudio, quedamos en un punto de tu historia donde en tu vida haces clic, porque eh, vienes de un mundo, y solo voy a tocar como una pincelada porque nuestros amigos tienen que ver la parte uno ahí en Claudio Miralles en Identidad, en el canal de YouTube Nuevo Tipo Chile para más detalles, pero vienes saliendo de Barras Bravas, mundo de las drogas, también una banda de metal, también por decirlo de alguna manera.
también de cometer actos ilegales, del alcohol, etcétera, y te consultaba en qué momento de tu vida hace clic. Dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y cómo empieza Jesús a gritarte. Decíamos en esta primera parte, decirte, ven, hijo, te estoy esperando. Claudio, cuéntanos. Solamente la batalla constante que yo tenía con Cristo en mi corazón, que desapareciera de mi corazón, ya Cristo empezó a vencer. Él empezó a tener la victoria de mi corazón. Ya el trono de mi corazón, yo ya no existía en ese trono de corazón, sino pertenecía Cristo dentro de mí. Y yo dije, ya no hay manera de poderme deshacer de Cristo, porque yo le pertenezco a Él. Y a pesar de todo lo que me ha pasado, Él me ha protegido, así que él tiene la victoria total. Así que con respecto a la vida que yo tenía anterior, ya no me llamaba nada la atención porque ya era algo monótono. Por lo cual los jóvenes un día se reunieron después del culto y me pasaron a visitar, eran más o menos 15 jóvenes. Porque si hubieran ido cualquier otro día, yo no les hubiera abierto la puerta. Pero ese día automáticamente le abrí la puerta. Era un día sábado en la mañana. Imagínense cómo estaba yo del trasnoche del día anterior. Le abrí la puerta de todas maneras y los jóvenes eh, sabían que yo soy de cuna, así que no tuvieron tanto rodeo en darme el mensaje, solamente me comprometieron. Ellos me dijeron, te necesitamos en la iglesia, necesitamos que trabajen con nosotros, necesitamos gente como tú. ¿Te comprometes a ir? Y yo le dije, sí. Hay un punto también ahí donde tú tienes una conversación sincera con Dios, también de qué le pedías a Él y en qué momento te consulto, entregas tu vida a Jesús mediante el bautismo, porque abrir la puerta, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, yo voy a entrar y cenar con Él. Tú abriste la puerta ese sábado a esos 15 jóvenes que te decían, te necesitamos en la iglesia, ven Claudio, eres importante, hijo de Dios, vuelve a casa. Cuéntanos allí. En ese periodo yo perdí tanto, siendo que era de cuna, perdí tanto, perdí intelecto, perdí las raíces, perdí valores que no se me hacían fácil retomar. Yo escuchaba a los hermanos predicar y no se me quedaba nada en la cabeza. Yo, por último, dame un versículo, todos tienen un versículo favorito, yo no tengo ningún versículo favorito, quiero entender por último un versículo. Ya era un conflicto, ya había pasado la etapa 2 del conflicto con Cristo. Yo ya no quería que desapareciera de mi vida, sino que quería que me transformara a imagen y semejanza de Él. Así que un día me arrodillé en la cama con la Biblia al frente. Y yo le dije, Señor, no quiero nada, no quiero esposa, no quiero casa, no quiero nada material, estoy dispuesto a pasar lo que sea, pero dame un solo versículo, ayúdame a entender un solo versículo. Y el Señor desde ahí comenzó el milagro. Automáticamente no solamente me ayudó a entender un solo versículo, sino más de un versículo. Me ayudó a recuperar la confianza en los hermanos en la iglesia, por la circunstancia de que me dio el Señor el poder de recordar, de el intelecto, pude tomar textos del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Evangelios, pude preparar predicaciones, comprender profecías, predicar de mayordomía, del Evangelio. Claudio, y te pregunto, porque de pronto viene ahí en la misma línea, porque tú te fuiste a colportar. Para quienes recién están aquí viendo, escuchando la historia, el término de colportaje, son como vendedores de literatura cristiana, de salud, y con eso tienen sustento para los estudios, o bueno, tienen algún sustento y se van a vender literatura. Tú, Claudio, te fuiste a colportar sin haber entregado también tu vida a Jesús, sino con este primer deseo de hacer la voluntad del Señor. Continúa allí con el relato, Claudio. Íbamos a colportar todas las mañanas, teníamos un stand con toma de presión y ahí entregamos libros y también dábamos el mensaje y en la tarde salíamos a golpear puertas. En ese tiempo estaba de pastor Juan Cancino. Ellos ya conocían cuál era mi testimonio, así que un día el pastor Juan Cancino llegó y me dijo, Claudio,
este viernes tenemos bautismo y tu nombre está. En la tarde lo vamos a juntar en la casa del primer anciano para que vayas y te tomemos los datos. Así de simple fue, no fue necesario entrar más porque yo ya sabía en dónde estaba. Yo sabía que estaba en los caminos de Cristo, así que fui, me tomaron mis datos, el viernes llego a la iglesia y nadie estaba preparado para el bautismo. Yo dije, fue un error, por qué me pasa esto a mí? Y, y el bautismo iba, lo cual yo no sabía que iba a ser un bautismo sorpresa. Me bautizaron en la iglesia central de Coquimbo, el pastor estaba explicando cómo era el bautismo, hasta que abre las cortinas, todos los hermanos se impresionan porque no sabían que había bautismo y más aún no sabían que iba a ser yo el bautizado. Qué emocionante, Claudio, y lo imagino allí para la iglesia y me llevas a ese momento donde, claro, donde nadie se espera que va a haber un bautismo, están allí un viernes para recibir el sábado con el culto especial y el pastor hablar allí del bautismo y tú, Claudio, donde muchos oraron por ti, estuvieses allí delante de la iglesia donde dices públicamente acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dice el Señor en la palabra. Y que tú estuvieses allí en ese momento entregando tu vida a Jesús, hubo fiesta, gloria en el cielo, felicidad absoluta con los ángeles también por la decisión que estabas tomando. Y te quería consultar tu mamita. ¿Qué empezó a decir tu mamita? Porque ella oraba por ti mucho. ¿Cómo fue la alegría o qué te decía ella por el cambio que tú estabas teniendo, por el Espíritu Santo obrando en tu vida, Claudio? Bueno, mi madre siempre, ella se caracterizó por tener una memoria súper buena, así que fue el mejor instante para empezar a consultar todas las dudas que tenía acerca de profecías y todo eso. Tenía mi propia maestra en la casa, así que la experiencia con mi madre fue muy bonita en ese aspecto y la mantenemos hasta el día de hoy. ¿Y alguna que te haya marcado allá en el colportaje en Santiago, Claudio? Que porque tocar las puertas, ir a otro lugar donde no es tu zona de confort, donde empiezas a tocar las puertas, muchos no abren, está cerrada la puerta en absoluto, otros dicen, no, hay muchos, no. Pero también hay milagros allí que se viven, o la experiencia también personal de hacer el culto, de estudiar la Biblia, de orar, te marca algo en tu vida y deja una huella inmensa. Claudio, algo que nos quieras contar de esa experiencia que tuviste allí en el colportaje, Claudio. Bueno, esto yo no lo tenía pensado contar, pero me tocó ir a la casa de un líder masón en Santiago, lo cual él me invitó a pertenecer a la masonería. Yo obviamente le dije que no, pero le pude hacer la oración con él y me compró todos los libros. Wow, Claudio. No yo tampoco lo esperaba, siempre lo hice porque siempre surgen encuentros también inesperados y el hecho de que hayas tenido la oportunidad de orar y solo Dios sabe lo que van a hacer allí la literatura, las publicaciones en cada hogar donde hay papá, hay mamá, hay hijos, sobrinos, abuelos, solo Dios sabe y en el cielo nos enteraremos qué pasó con todos los libros que Él te compró y realmente es importante. ¿Qué sucedió después, Claudio, lo que nos querías contar? Bueno, ya habían pasado varios años, estaba el pastor Daniel Recuenco, acá como a cargo del distrito, y tenía la campaña, una campaña evangelística, lo cual le iba a dar el cierre el día viernes. Y el anciano de mi iglesia me dice, a ti te toca la meditación, tienes que dar la meditación antes del pastor. Y yo le digo, muy bien, preparé una meditación cortita y el pastor me llamó ese día para que le fuera a ayudar en algo a la casa. Así que con el pastor Daniel Recuenco estábamos moviendo unos muebles, ayudándole, y me dijo, ¿cómo estás para hoy?
Yo le dije, estoy bien, ya estoy preparado con la meditación, es todo súper bien. Y no, a ti no te toca la meditación, me dijo, a ti te toca el testimonio, tienes que dar tu testimonio. Y primera vez que yo lo iba a dar al frente de la iglesia central, la iglesia estaba llena, y bueno, ni recuerdo lo que dije, pero lo único que recuerdo que hablé parejito, fluido y que fui manejado por el Espíritu, y fue la primera vez que yo di mi testimonio de pe a pa, como se dice. Bueno, y sin duda eso marca. Creo que uno de los referentes de identidad es esto mismo, de contar nuestra historia, en este caso tu testimonio de lo que Jesús hizo en tu vida, de que lo de esas semillas, soldado soy de Jesús, lo de tu abuelo que él te enseñaba, y sin duda Jesús guiando tu vida, inspirando también el Señor haciendo su obra en la vida de Claudio. Y yo quiero que me cuentes algo muy especial, cómo conociste a tu esposita, cómo se dio eso para ti, Claudio. En la iglesia central participaba una amiga que se llama Connie Matus. Ella en ese tiempo estudiaba en la Universidad Adventista de Chillán, por lo cual hizo un grupo pequeño con varias estudiantes de distintas carreras eh, y organizó un paseo para acá, para la cuarta región. El paseo consistía de un tour, un tour a la mezquita, al valle, a todos los lugares atractivos de Coquimbo. Y era como un tour de puras amigas. Y a mi amiga Connie le gustaba hacer gancho, ella tuvo el don de juntar parejas cristianas. Y yo la conocí, así que a mí no me gustaba que me hicieran así como el gancho, siempre fui solo en ese aspecto y hacer mis cosas solo. Y Connie me llama y me dice, estoy con un grupo de amigas y nos falta uno para el tour. Y me dice, vamos a pasar por tal lado, el tour consta de los siguientes requisitos. Y yo le digo que no voy a ir, pero sí que le acepto el paseo para el interior, para el Valle de Elqui, que es un lugar súper bonito que es campo y naturaleza. Y me dice que sí, así que obviamente fue por ese día y me voy con el tour de las amigas de Connie y habían como dos amigos más también, Marcos y Eduardo, eran del sur también. Y yo recuerdo que cuando llegamos a un camping súper bonito, todas las amigas de la Connie topísimas estiraron sus reposeras con sus trajes de baño. eh, es un sol hermoso que hace en el valle tomando sol, lo que mejor hay que aprovechar es el sol. Pero yo miro a la que es actualmente mi esposa y estaba preparando el almuerzo. Primer detalle que me llamó la atención, la disponibilidad y el estómago. Y eso fue lo que me llamó la atención de mi esposa. Por ende, que después que almorzamos, yo tuve que hacer el siguiente golpe, como poderlo decir, y yo me ofrecí para lavar toda la loza. Y bueno, después que sucedió eso, yo volví para mi casa. Connie organizó una fiesta adventista en su casa. Fueron todos los jóvenes de la iglesia y era para hacerme gancho a mí, como poderlo decir, para que yo pudiera conversar con mi futura esposa y todos los jóvenes fueron. Yo no quise ir, pero se me había quedado mi polerón regalón en la casa de Connie cuando fui al paseo y fui con otro amigo que es de la iglesia, fui a otro lado a compartir, fuimos a comer y sonaba mi celular y yo no quería contestar. Y yo decía, Connie se va a enojar conmigo porque no le contesto, porque me llamaba, ay, fueron muchos jóvenes, habían alrededor de 30, 40 jóvenes. Ahí era una fiesta en grande, una fiesta cristiana, obviamente. Y no le contesté el celular. Y yo sabía que al otro día en la mañana todas las chicas se iban ya a sus responsabilidades y para el sur. Así que yo, tratando de ser táctico, de ir por delante, yo dije, ya,
voy a ir a buscar mi polerón, pero durante la tarde, ya cuando las niñas ya se hayan ido. Y voy a buscar mi polerón y a pedirle perdón a mi amiga Connie, porque no fui, porque no le contesté el celular y a decirle que iba a buscar mi polerón. Y me dice, pero queda una, que se va a ir mañana. Y era mi esposa que se había quedado un día más. Y ahí me imagino que empezaron. En términos adventistas se le dice en Chile el canurrete, donde se acostumbra allí a tener como un compartir, por decirlo de alguna forma, de una manera muy sana, saludable, en este caso con un propósito también de invitar y de que se conocieran. Y bueno, es ver los planes que Dios tiene para tu vida. Y el último tema que quiero que conversemos, Claudio, el año pasado, en el 2024, te enfrentaste a tu papá, le hiciste una pregunta clave y fue un milagro lo que sucedió en septiembre de 2024. Cuéntanos, Claudio. Mi papá es un hueso duro de roer. Como yo lo dije anteriormente, él era motoquero. Los motoqueros en ese tiempo eran los más mal catalogados en el mundo, ya que sus raíces venían de la banda norteamericana Los Ángeles del Infierno, todo eso. Así que mi papá, corazón duro de piedra, era el líder más encima del grupo, así que él no podía ser blando. Y él, aunque vinieron muchos evangelistas, incluso vino el pastor Bullón, él siempre dijo, no, 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 viniera quien viniera, su palabra iba a ser un rotundo no. Por lo cual sucedieron varias cosas que marcaron la vida en este año de mi papá, cosas de salud y otras cosas económicas. Y mi pregunta fue directa. Yo le dije, papi, ¿por qué no te bautizas? Y se lo dije con un tono así como, ya, es tiempo de dejar de perder el tiempo. ¿Por qué no te bautizas? Y mi papá me dijo, hijo, estoy tan lleno de pecado, yo no voy a dejar de hacer esto porque mi vida, mi naturaleza es esta, y en realidad la naturaleza de todos es el pecado. Y me dijo, y yo le puse el ejemplo del carcelero de Filipo. Era un carcelero acostumbrado con gente mala, con gente villana, tenía que ser duro, tenía que ser rudo. Por ende, no lo dice la Biblia, pero obviamente tenía costumbres del mundo. El carcelero de Filipo quiso reconocer a Cristo en su corazón, quiso ser bautizado y fue bautizado, yo le dije. Y me dijo luego, pero a mí me da vergüenza, no quiero que me vean, tú sabes que yo tengo pánico escénico. Y le puse el caso del etíope, cuando nada impidió ser bautizado en el lago que estaban pasando. Fue un bautismo en privado. Así que él ya no tuvo nada que decirme y me dijo, acepto, hice las gestiones con el pastor y el mismo sábado de esa semana fue bautizado mi papá en privado en su casa. Amén. Gloria a Dios por esos milagros también que suceden, por tu testimonio también, Claudio, que Dios te siga bendiciendo mucho junto a tu esposa, junto a tu familia, que Dios siga siendo el estandarte en tu vida, estando allí al control, siguiendo allí firme como soldado de Jesús, agradecerte por el cambio, por el milagro, por haber estado aquí en Identidad y contándonos parte de tu testimonio. Es demasiado valioso para nosotros y bueno, quiero invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar, Claudio. Adelante. Muchas gracias, Ángela. El primer tema, yo no soy nada. Cristo es todo. Cristo es el mayor protagonista en nuestra vida. Nosotros cometemos errores, somos pecadores, nuestra naturaleza es el pecado. Cristo es el gran superhéroe de nuestra vida que nos transforma, que transforma nuestra naturaleza de pecado a la manera de Él. Es un proceso que yo vivo cada día ocurre la transformación. Y este mensaje les quiero dar, que Cristo no se olvida nunca del más pequeño de sus hijos. Si tú entregaste tu vida a Cristo, tú ya le perteneces a Él. Y pases lo que pases, Cristo es celoso de sus hijos y reclama lo que le pertenece.
El tema queda en ti, para que aceptes la misericordia de Cristo y el primer llamado que te haga, para que no pierdas el tiempo en otras cosas y que tomes la mano de Cristo, que es la única mano salvadora que puede transformar tu vida. Amén. Muchas gracias, Claudio, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar a Cristo Jesús en medio como protagonista de nuestra vida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.